Los observadores para servir y proteger los datos personales. Como dicen en las redes sociales, olis a todos. Querido Lucho, salude, por favor. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Los Observadores. Acá sus servidores Luis Enríquez y Gonzalo Ordóñez observamos las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. Cuéntanos, Gonzalo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos un invitado muy especial con un tema loco, derecho constitucional en el mundo digital, ¿no? Parece un tema para nerds, pero me parece que es el tema que nos va a pegar a todos ya en este mismo momento. Y en este contexto, por favor, que se presente nuestro invitado. Dale, Hola, Juan Diego, cuéntanos. ¿Quién eres? hola Gonzalo y hola Luis, soy Juan Diego Arregui, soy un estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar, estoy haciendo mi tesis en Derecho Constitucional y tengo un título por la Universidad de Palermo y la Universidad de Alicante en Argumentación Jurídica. Argumentación jurídica. O sea, qué paciencia la tuya, imagino. Sí, así toca. Bien, y con esta excelente presentación vamos a la primera sección de nuestro programa. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y bien, hoy en día diversos derechos digitales están siendo adoptados en varias constituciones a nivel global. Por ejemplo, el derecho de acceso a Internet, el derecho a la educación digital o el derecho a la desconexión laboral. Esto resulta particularmente importante en el contexto de la pandemia y mucho más en el del Ecuador, en que se está negando en muchos sentidos la apertura a clases, pero sin embargo, puesto que Internet no es un derecho, ¿no? Es decir, los estudiantes van a clases a veces una vez por semana con un celular, con una pésima conexión, etcétera. Así que resulta muy interesante y muy necesario este tema sobre el derecho a Internet, pero mucho peor pensando en el metaverso. En el futuro tendremos clases en el metaverso y eso nos hablará de que estas nuevas generaciones deben pensarse en otros contextos y por lo tanto otros derechos. Bien, con esta primera parte me gustaría preguntarte si tienen el mismo rango que otros derechos como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad material, es decir, cómo comparamos estos derechos y fundamentalmente el derecho a Internet. ¿En qué sentido es un derecho? ¿No podríamos decir que es una necesidad como la canasta básica? Sí, a ver, quisiera comenzar, digamos, esto con un antecedente y es que idealmente el derecho a Internet sí se concibe como un derecho humano, digamos, se ha pensado en agregarle al catálogo de derechos y entraría dentro, digamos, de lo que conocemos como derechos económicos, sociales y culturales, es decir, que se provee el Internet en la mayor medida de lo posible. Sin embargo, esto representa una serie de problemas y ahí quisiera solo entrar un minuto a hablar del tema de cómo se provee ese Internet y quién debe prestar ese servicio. Idealmente debería ser el Estado el que preste el servicio a las personas, pero hemos visto en la realidad que empresas privadas también han prestado este servicio y que los estados han subsidiado, digamos, yo digo, no han subsidiado, sino que han entregado a empresas privadas la prestación de este servicio. Y eso trae un montón de problemas porque hay una serie de problemas de protección de datos si es que esas empresas privadas hacen un mal uso. Por ejemplo, Facebook prestaba en un país de África que no recuerdo en este momento el nombre, el derecho a que la gente tenga internet y lo prestaba gratuitamente, pero a cambio el gobierno le dejaba minar todos los datos de las personas de ese país. Entonces, ese genera, digamos, se generan tensiones en razón de cómo se presta ese derecho y si ese derecho debe ser gratuito. Sin embargo, ya sabes lo que se dice siempre, ¿no? Es decir, si pasa a manos del Estado, tenemos el otro lío de que, por ejemplo, solo imagínate el control de todo Internet por el correísmo. Eso es Claro. una catástrofe. O pensemos la torpeza del Estado, la CNT, qué sé yo, me parece que el costo de instalación de todo el proceso de Internet cuesta digamos, $120 en el mercado y a ellos les sale el costo por 250, unas cifras absurdas, ¿verdad? Que finalmente las pagamos nosotros. Así que, ¿cómo adecuar esta circunstancia? Claro, yo creo que sí, que tienes razón en que hay muchas veces donde el Estado como prestador de un servicio tan esencial y básico
puede tornarse en un sistema, digamos, tiránico por un lado, y en otro lado, digamos, ineficiente, porque justamente falta ese componente de la competencia privada, que es lo que digamos, alega la mayoría parte de los libertarios. Pero yo estoy de acuerdo con eso, o sea, digamos, podemos partir de que los prestadores pueden ser privados, sin embargo, sí creo que tienen que haber derechos claros y una protección mayor, digamos, y unos órganos de control eficientes que puedan hacer, digamos, el control sobre cómo se usan esos datos y sobre cómo se usan, digamos, este sistema de prestación, que puede ser público o privado, pero que compitan, digamos, en un sentido. O sea, por ejemplo, para mí, ¿cuál es el sentido? Ahorita estamos pensando en vender el Banco del Pacífico. A mí me parece que el Banco del Pacífico compite con las tasas de los bancos privados y en cierta manera es un regulador del mercado de los bancos privados. Entonces, si también quitamos de la participación, digamos, una participación pública de brindar el servicio, también lo que permite es que los privados coludan, y más especialmente en un país que tiene tan pocos prestadores del servicio como es Ecuador, me parece que permite que, digamos, Movistar y Claro se pongan de acuerdo y básicamente decidan qué tasa van a poner al Internet. Entonces, para mí, el problema está en ver si la competencia es sana y en hacer un análisis de control de poder de mercado. Pero para eso se necesita que efectivamente los órganos de control funcionen, digamos, y que no se bajen las resoluciones de estos órganos en instancias judiciales como del contencioso administrativo. Perdón por hablar tan técnicamente, pero eso pasa. Entonces, por ejemplo, muchas de las resoluciones que se hacen en contra de la competencia desleal en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado terminan cayéndose frente a autoridades del Poder Judicial en la parte administrativa. Y aquí en Ecuador hay oligopolios y monopolios de hecho, digamos. O sea, pasa esto con el Internet. Entonces, lo que tenemos que evitar, digamos, son estos vicios en los que podrían caer el Internet y garantizar que el derecho se garantice de la mejor forma posible, en el mejor marco de competencia, en la mayor cantidad posible y que los datos de esos usuarios estén bien protegidos. Esos son los dos, digamos, lados de esto. Pero yo me meto aquí. En cuanto al acceso universal, sí, justamente el acceso el derecho a la cobertura, que viene a ser un problema bastante complicado porque obviamente dar cobertura en sectores rurales es más costoso, tú sabes. Entonces el gran problema es que para una persona de escasos recursos resulta más caro el acceso a Internet, ¿sí? Entonces en ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros definir a este derecho de acceso al Internet que a la vez viene a ser como un derecho transversal que afecta a otros derechos como el derecho a la educación hoy en día, pues como comentaba Gonzalo? Entonces, ¿cómo podemos balancear esto? ¿Es necesario una política pública de subsidios, en este caso, para justamente los prestadores de Internet? ¿Cómo decirles? Porque les interesa poner en Quito, les interesa Guayaquil, les interesa Cuenca, les interesa la ciudad de Zapato, pero el problema está en las comunidades, donde los niños tienen que, por ejemplo, caminar 10 minutos para tener una señal de Internet y de muy mala calidad. ¿Qué opinas tú, Diego? ¿Cuál sería aquí la solución? Sí, yo creo que justamente ahí hay un problema, digamos, de inequidad en el acceso al Internet, o sea, el acceso al derecho, digamos. Y en eso estoy 100% de acuerdo. Yo pienso que deben haber subsidios porque hay partes de las poblaciones, o sea, de la población en general, que no van a tener acceso a ese derecho. A mí me parece correcto subsidiar esa porción, digamos, de gente que no va a tener acceso a ese derecho y, digamos, que ese derecho se pague a través de una mayor contribución de las partes que tienen más fácil el acceso, digamos, como son los ciudadanos de las grandes urbes como Quito, Cuenca y Guayaquil, digamos. Me parece que es correcto y esa es la lógica siempre en los derechos económicos, sociales y culturales, porque no le puedes privar, por ejemplo, el derecho al agua, así como no le privas del derecho a la electricidad o a la energía, digamos, a una persona, tampoco podrías privarle de este derecho. Y se vuelve más básico, por ejemplo, en este contexto donde nos cierran escuelas porque el COVID, digamos, pasa una alerta roja y en Guayaquil deciden cerrar las escuelas de facto cuando es una competencia del gobierno central. Lo otro que no queda muy claro es también competencia de quién sería ese concreto derecho, porque por ejemplo aquí todo vamos descentralizando y metiendo en los municipios, pero hay municipios que no tienen la misma cantidad de plata para implementar mejores sistemas de Internet en esos lugares rurales, digamos, y ahí lo que pasaría es que si es una competencia de municipio, es mucho más difícil garantizar, digamos, igual acceso a Internet. Y también la otra pregunta sería si a qué velocidad de Internet, digamos, tiene derecho la gente el momento de conectarse, porque sería, digamos, mucho más fácil proveer Internet de alta velocidad dentro de la ciudad por fibra óptica que instalar fibra óptica hasta los lugares rurales. Entonces también ese es digamos, una problemática de la inequidad en el acceso al Internet. Y una desvergüenza de las operadoras. Recuerdo que en plena pandemia
había pasado alguna situación con mi tarjeta y no se descontó el pago. De pronto, yo tenía un internet pésimo, las clases me caían y no sabía qué pasaba. Entonces llamo a reclamar todo furioso y me dicen, es que usted está con la tarifa solidaria. La tarifa solidaria de internet no me permitía utilizar WhatsApp y una plataforma al mismo tiempo. Utilizaba una plataforma, bueno, realmente no me permitía nada. Era una vergüenza, un insulto en el contexto de gente muriéndose, gente necesitando comunicarse, ¿no? Entonces, esta insensibilidad me parece no sé, que se debe proteger. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Juan Diego, y es que finalmente, no está en la agenda de los movimientos sociales. Vamos a tener muy pronto otra marcha, otra movilización, otra huelga por el congelamiento o la baja del costo de la gasolina, pero no por Internet, no por los derechos de acceso, no por una buena calidad. Y yo les veo a los líderes indígenas y sindicales con sus celulares en la mano, ¿no? Y haciendo TikTok, etcétera. Así que sí los utilizan, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un tema esencial que justo tocas, Dismedular, y es que creo que todavía no lo miran como una necesidad básica, como parte de una necesidad básica, porque muchas veces, digamos, el progreso tecnológico que ha tenido Ecuador está atrasado en años, algunos años al progreso tecnológico de países que les llaman del primer mundo, que yo no comparto esa categorización, digamos, pero sí estamos atrasados respecto a la tecnología. Entonces no vemos todas las posibilidades que abre el estar conectados a Internet, y hay partes rurales de la población que no conocen todas las posibilidades que ofrece Internet, por ejemplo. A mí también me parece que hace falta una concientización de qué implica el Internet y de qué posibilidades abre. Y, por ejemplo, hay movimientos, digamos, en otros países que ya comienzan a tomar fuerza respecto de los derechos digitales. Pero aquí todavía estamos en pañales respecto a los derechos digitales. Nos acordamos que recién hace un año tenemos una ley de protección de datos, menos de un año de hecho, y que todavía las sanciones de la ley de protección de datos no entran en efecto, donde nos hackean CNT y no pasa nada, donde, o sea, en el país, digamos, la protección de derechos digitales no tiene cabida alguna. Y justo las acciones constitucionales que existen no son suficientes para proteger esos derechos. Además, sostengo que todavía no están desarrollados todos los derechos y que los derechos digamos, la nueva generación de derechos todavía no nace bien y no entra a la luz bien concebida. Y hay muy escaso desarrollo por parte de la Corte Constitucional respecto de qué derechos están protegidos o no, digamos. Ustedes mencionaron algunos, por ejemplo, este derecho de la desconexión laboral, que, digamos, nace a partir del teletrabajo, es algo que no se contempla en ningún lugar en nuestro ordenamiento jurídico, se contempla solamente en un reglamento del Ministerio Laboral, del Ministerio de Trabajo. Entonces, para mí, eso, digamos, representa un problema, porque hay muchos derechos que derivan de otros derechos. O sea, por ejemplo, este derecho deriva del derecho al descanso, que es parte de los derechos laborales, y el derecho al descanso es parte de los derechos constitucionales, pero es un derecho derivado. Y nuestra Constitución tiene esa facultad hermosa que permite que se reconozcan nuevos derechos derivados de otros derechos, que en uno de los artículos, no recuerdo cuál exactamente, lo que establece es que se reconocen en esa Constitución los derechos que están ahí adentro de esa Constitución y los que podrían derivarse o nacer de la dignidad humana. Entonces hay una serie de derechos que podrían derivar de la dignidad humana que se vuelven derechos fundamentales también en el momento en que se reconozcan como tal por parte de la Corte Constitucional. Y parte de eso, por ejemplo, yo pienso que debe ser el derecho al acceso al Internet, que no está específicamente estipulado así, está estipulado en un marco más amplio y dentro de los derechos del buen vivir, como hay una concepción de, pero no está como claramente estipulado. ¿Algo que añadir, Lucho, antes de pasar al siguiente segmento? Podemos ir al siguiente segmento, Gonzalo. Perfectamente. Entonces vamos a la segunda parte de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos. Lucho, ¿cómo proteger nuestros derechos en los metaversos? ¿Qué garantías técnicas y jurídicas tenemos? Esta pregunta me encanta, porque el tema de los metaversos, ya tú comentabas en el programa anterior que ya fuiste a un concierto en metaverso, entonces ya estamos, ¿no? Es como que no lo vemos, pero ya existe. Cuéntanos. Bueno, dentro de este contexto,
Los metaversos de hoy, los que utilizamos, están en una infraestructura de blockchain descentralizada. Los más populares son Sandbox y Decentraland todavía, pero hay algunos emergentes, entre ellos el proyecto Meta de Facebook, por supuesto. Pero lo más interesante es que justamente son un foco comercial, es decir, uno se conecta con su criptobilletera, uno comienza, por supuesto, puede comprar bienes, servicios, activos, por ejemplo, tierras virtuales, ¿no es cierto? Y lo curioso es que a mí me pasó el otro día que entré en Decentraland, obviamente en mis horas de ocio, que me gusta jugar videojuegos o metaversos, y ingreso ahí y ya también hay, por ejemplo, gente que te pide dinero y trata de estafarte en los metaversos. Es decir, lo mismo que pasa en el mundo real se replica allá, ¿no? Todo se está replicando. Entonces, en cuanto a la seguridad, recordar simplemente, amigos, que ustedes el hecho de conectarse por una billetera virtual, a veces uno pierde la noción justamente de que también es un activo de valor. Sí, si bien el juego no es dinero, es un activo, sí, por supuesto. Entonces, tener cuidado con esto de compulsivamente comprarlo todo. ¿Por qué? Porque sobre todo es como tener una tarjeta de crédito con cupo, con todo el cupo que tengas. Entonces puedes sí, comprar cosas, después te diste cuenta y te quedas sin nada. Y muy importante, que tuve un caso, no compartir el código QR, por ejemplo, para hacer transacciones, no compartir, por ejemplo, datos ya directamente de su billetera. A veces hay gente que trata de engañar, justamente de la misma manera que se comete pues, el engaño, pues la ingeniería social en el mundo físico. Por ejemplo, decir, ok, ¿sabes qué? Puedes tener el beneficio de este nuevo producto, este nuevo activo, o esta tierra te la voy a dar muy barata en lugar de cobrarte, por ejemplo, pues 8,000 ahí, 8,000 maná, pues te voy a cobrar simplemente 8 maná, sí, por decir, bueno, es muy barato 8 maná, digamos 80, cada maná está como casi a $3. Entonces, por ejemplo, ok, te hago eso, pero tienes que darme, por ejemplo, tu código QR. Y hay gente que ya ha caído engañada. Si te le da el código QR de la aplicación de acá, por ejemplo, de la billetera, y pum, luego le roban todos los puntos. Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque si bien parece un juego, no es un juego. Y dentro de ese contexto del metaverso, pues yo te hago una pregunta, Juan Diego, no solo es el metaverso, sino a dos casos. Una pregunta doble. Primeramente, yo quisiera aterrizar 2017, primer robot con nacionalidad, pues que es Sophie la Robot, vamos a comenzar por ahí, muy interesante porque obviamente es Arabia Saudita, ¿verdad? Entonces, tiene la nacionalidad de un país donde las mujeres usan burka, pero sin embargo no usa burka. Entonces, es lo que llamó la atención, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Sophie la Robot hoy en día, pues, es una artista digital que se gana la vida vendiendo NFTs en SoulSea, en OpenSea y en otras plataformas de NFTs. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿un robot tiene derechos humanos y derechos constitucionales cuando justamente ya le han reconocido? O sea, ¿y los derechos humanos ahora también van para los robots? ¿O será más bien sacar un entorno de derechos de robots y de pronto nosotros los humanos cuando nos volvamos cyborgs también tendremos derecho a derechos de robots? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el marco? ¿Qué va a pasar con esto? Si los robots pueden, o simplemente los derivados de inteligencia artificial pueden llegar a tener una pues, derechos humanos. Y la segunda parte de la pregunta, en los metaversos, también podremos, si es que esto se concreta, llegar a los derechos de los avatares. Es decir, un avatar podría llegar a tener derechos también, o dependería siempre de quién esté detrás. Adelante, Juan. A ver, yo creo que este campo va a evolucionar tremendamente, entonces lo que digamos hoy, en unos años ya va a ser obsoleto en este específico campo. Creo que es importante, digamos, voy a comenzar por la segunda pregunta porque me parece más fácil establecer qué es un avatar, digamos, en términos jurídicos, y de ahí decirte como qué es lo que yo pienso. Yo pienso que tiene que comenzar a haber, digamos, una constitución digital que aplique como transversalmente a todo Internet. Esa es la lógica por la que apuesto yo y por la que apuestan algunos juristas de la modernidad, digamos, la mayor parte de la filosofía del derecho constitucional digital apuesta por una constitución transversal. Porque ¿qué pasa? Que el metaverso es deslocalizado, entonces no se sabe bien qué normas le rigen a ese metaverso, por lo que debería haber por lo menos, digamos, unas seguridades mínimas jurídicas que se apliquen en ese metaverso. Yo pienso que, por un lado, digamos, el avatar que tienes en un metaverso es una extensión de la personalidad jurídica que tienes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Perdón por usar estos términos complejos, pero así, digamos, nos entendemos los abogados. La lógica sería que, digamos, es una extensión de mi persona, así como, digamos, cuando yo tengo
digamos, un celular y envío un mensaje de texto, esa identidad digital es una extensión de mi identidad personal. Se entendería que el avatar es una extensión de mi persona y por tanto tiene los mismos derechos y facultades que la persona natural que existe en carne y hueso. Sin embargo, yo sí creo que debería haber una suerte de entendimiento de qué implicaría un patrimonio virtual, que sería, digamos, el lugar donde se encuentran todos estos atributos de la personalidad, porque el patrimonio no solamente es el dinero, digamos, que tiene una persona, sino es su buena reputación, su nombre, digamos, es los atributos personales que tiene esa persona, digamos, entran dentro de su patrimonio. Entonces, para mí, esta idea de patrimonio virtual debería comenzar a operar dentro de los sistemas digitales para que podamos, digamos, tener unas normas mínimas. Por el momento, digamos, los derechos que tienes dentro del metaverso, o sea, en el contexto actual en el que nos encontramos, va a depender mucho de dónde está el servidor al cual te estás conectando en el metaverso. Entonces, por ejemplo, si el servidor al que te estás conectando en el metaverso está en Ucrania, probablemente vas a tener menos derechos que si el servidor al que te estás conectando está en Europa, porque las protecciones que vas a tener en Ucrania son menores, digamos, como estoy planteando como en nivel general. Tal vez Rusia es más específico el caso, pero sería, digamos, mucha gente pone los servidores en lugares, digamos, donde las leyes son más permisivas, porque eso les permite, digamos, más maleabilidad de los datos que tienen sobre esas personas. Claro, pero Juan Entonces, Diego, una agregada. De ajá, Central y Sandbox están en blockchain, no hay una gobernanza central. Entonces no está en claro, ningún lado realmente el servidor. ya. En ese caso específico, digamos, del blockchain, como no hay una regulación específica respecto de esto, lo que nos tocaría es probablemente regirnos al lugar donde se comenzó a codificar el blockchain, que supongo que es el lugar donde le van a atribuir. Entonces, la constitución que nos va a regir, digamos, va a ser la de ese lugar específico. El problema que tienes ahí, digamos, que yo planteo, que creo que va a ser el problema de los metaversos, es que nadie va a saber exactamente a qué legislación acogerse, ni dónde plantear las acciones constitucionales, ni dónde van a haber, digamos, esas garantías. Y pienso que tienen que haber nuevas garantías y garantías autoaplicativas. Es decir, por ejemplo, la autodeterminación de la información es algo que juega fundamentalmente aquí, digamos. Yo a mi avatar le puedo modificar lo que yo quiera y le puedo, digamos, armar de la manera en la que yo quiera. Pero hay cosas que son públicas y que no deberían poder desaparecer de la esfera del Internet, digamos. O sea, por ejemplo, las transacciones de Bitcoin son transparentes y eso es público y todo el mundo puede, digamos, está en un bloque y la gente puede ver qué IP, digamos, transfirió a qué IP, digamos, del blockchain eh, ese dinero, digamos. Y esas transacciones no deberían borrarse porque representan un valor para la sociedad y son una fuente donde se podría lavar dinero también. Entonces, el tema es que hay límites a este derecho de la autodeterminación informativa y la pregunta sería, ¿dónde pongo los límites para esa autodeterminación informativa y dónde pongo los límites para que me borren información? Por ejemplo, presento un habeas data, que es una acción que tiene 5, digamos, tipos de habeas data. Entonces, uno de esos permite modificar la información que tengo sobre mi persona en un lugar específico. Pero, por ejemplo, si yo cambio mi apellido en ese lugar específico, puedo estar borrando una identidad para cual la gente necesita consultar. O sea, por ejemplo, la gente quiere consultar mis datos para contratar conmigo y saber cuántos años de experiencia tengo. Pero si yo borro mi información, no les va a aparecer esa información dentro de ese servidor. Entonces es importante saber hasta dónde puede llegar esa información. Y, por ejemplo, yo paso un escándalo público que es, o sea, totalmente atribuible a mí, tampoco puedo borrar esa información porque pertenece a la esfera pública y es público y notorio. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona corrupta, borro mi identidad digital y de ahí ya no aparezco como esa persona corrupta. Eso respecto a lo del metaverso. Y luego quisiera solamente como hablar un segundo sobre la robot Sofía, que me parece importantísimo, porque pienso que la inteligencia artificial todavía no tiene voluntad, que es uno de los temas específicos. O sea, hay una serie que se llama Westworld que hace un buen desarrollo de este tema de la voluntad. Entonces, la robot Sofía sigue tomando decisiones que son múltiples veces binarias, digamos. O sea, es decir, el sistema en el que toma las decisiones es un sistema complejo de inteligencia artificial, pero sigue estando codificando por alguien y sigue habiendo, digamos, alguien que estuvo detrás del desarrollo de ese código, aunque el sistema de aprendizaje, digamos, sea propio, tenga un sistema propio de machine learning. Entonces, esa robot, digamos, no se puede reconocer como un humano o como una voluntad aparte o como un sujeto aparte por el momento. Sin embargo, como hemos visto, por ejemplo, Ecuador ha reconocido como sujeto a la naturaleza y se reconocen, digamos, otros derechos respecto de otros sujetos, como por ejemplo el Nachituros que está por nacer, y reconocer si es que ese Nachituros tiene derecho a nacer o no, o cómo, en qué condiciones, cuándo es vida.
Entonces habría que determinar también cuándo es vida y cuándo una vida pasa y deja de ser vida, porque también hay el otro punto que es que los humanos podríamos transformarnos biológicamente y, por ejemplo, pasar por procesos para hacernos cyborgs o, por ejemplo, la posibilidad de que nuestra conciencia perdure, pero perdure en una nube, por ejemplo. Entonces la pregunta es si esa conciencia en esa nube sigue teniendo los derechos del humano que ya dejó de existir como humano y pasó a ser una conciencia en una nube, digamos. Entonces ahí hay una serie de configuraciones que les va a resultar muy complicado definir qué es humano y qué no, y qué derechos, qué régimen de derechos se atribuyen. Pero respecto de las máquinas específicamente, yo pienso que tiene que haber un régimen particular, porque ahorita lo que se concibe es un sistema de propiedad privada sobre las máquinas, pero yo pienso que muchas de las máquinas sirven para beneficio colectivo. Entonces, por ejemplo, la computación cuántica a mí me parece que tiene fines colectivos, como por ejemplo el avance de la ciencia. Y en ese campo específico pienso que esas máquinas deberían tomarse como conocimiento colectivo y deberían pertenecer, digamos, a una colectividad. Yo sé que es peligroso lo que estoy planteando porque es este chance de la vuelta del comunismo y retomar todo para el Estado, pero lo que sí pienso ahí, digamos, es que hay cosas de esas máquinas que tienen una utilidad para todos y, por ejemplo, donde han construido múltiples personas, como por ejemplo en los sistemas de código abierto, los construyen múltiples personas, pero al final del día ese código base fundamental, digamos, sigue perteneciéndole a una empresa, como por ejemplo, esto pasa mucho en los sistemas de inteligencia artificial, abren el código para que la gente pueda usar la inteligencia artificial, pero luego los sistemas de machine learning específicos para que ese código aprenda de una manera específica y el scripture que le alimenta el código, digamos, es privado y es muy específico y se vende. Entonces, eso para mí sí representa ciertos problemas porque esas máquinas siguen siendo extensiones de propiedad privada de personas concretas naturales o de personas jurídicas y de empresas que tienen suficiente capital y emporio para poder seguir produciendo, digamos. Perdón por irme de largo. No, pero No, yo no, discúlpame, Gonzalo, quería agregar algo. En el caso de Sofi, ¿tú te imaginas, por ejemplo, si ya, pues, así como Sofi es declarado, tiene sus derechos civiles, por supuesto, el país que le reconoció, pero tal vez esto fue un poco snob, o como si fuimos los primeros, tú sabes cómo funciona esto también, la publicidad que se da en los propios países, pero en realidad, en el fondo, imagínate tú, justamente, si es que fuera este asunto de la voluntad es lo más complicado. Yo creo que, Gonzalo, mejor te voy a dejar a ti hasta cocinar bien la pregunta de la voluntad. Dale tú. Bueno, estaba justo pensando en eso. Aquí tenemos dos líneas de análisis. Quisiera volver luego al tema del metaverso que me parece loco, pero sobre esto de la voluntad hay que entender que se piensa la voluntad como meramente cognitiva, es decir, un conjunto de decisiones algorítmicas que son las que dirigen hacia un objetivo, ¿verdad? Y eso es lo que en general, digamos, el sentido común piensa que es la voluntad, pero ese algoritmo humano no funciona sin las emociones, es decir, si le quitas a una persona las emociones, esas mismas decisiones son caóticas o absurdas, y hay varios experimentos como ese, o varios análisis como ese libro maravilloso de El hombre que se creía un sombrero o alguna cosa así, ¿no? De gente que ha perdido una parte del cerebro, la parte que controla las emociones, y sus decisiones son totalmente estúpidas, no racionales, ¿no? Entonces me parece que ahí está la clave de la voluntad. Ahora, el problema también viene cuando eso se resuelva, cuando el machine learning pueda comenzar a sentir, porque finalmente los sentimientos también son algoritmos. No hay que olvidarse de eso. Si estamos pensando que eso es el alma inmaterial que siente, y eso ya solo le queda al Papa como reflexión, ¿no? Para nosotros sabemos que ese es un algoritmo y que ese algoritmo es extremadamente complejo. Pero acabas de mencionar, Juan Diego, la computación cuántica, lo cual permitirá muy probablemente que podamos ya comenzar a emular sentimientos. Y el momento que hay sentimientos y una decisión, ¿no? Ya tienes a una persona. De hecho, ahora mismo no sabemos sabemos que el machine learning toma una decisión, pero no sabemos cómo, ni siquiera el que lo programó sabe cómo lo hizo. Así que en ese sentido no cabría perfectamente lo que tú dijiste. Es decir, sí habría una decisión propia porque finalmente no ha sido ya programada en ese momento por el ser humano. ¿Qué te parece? O sea, yo estoy de acuerdo con el criterio, digamos, de que hay ciertas variables que no dependen al final del día de cómo programó el ser humano, porque es verdad que la máquina está tomando decisiones hasta cierto grado propias.
aquí es interesante tal vez traer a colación lo que se ha planteado en el derecho internacional humanitario, porque pasa mucho que en el conflicto armado, digamos, ya hay armas que toman decisiones propias de a quién matar y a quién no, porque en ese contexto, digamos, es permitido matar. Entonces, ahí se ha distinguido 5 grados de autonomía para la inteligencia artificial y para atribuir responsabilidad dentro de esa decisión de matar o no en la inteligencia artificial. Entonces, el grado, digamos, máximo al que se ha llegado respecto de las armas es que uno oprime, digamos, uno le dice a la máquina que opere y la máquina opera y decide solita y mata solita, básicamente. Pero siempre hay una interacción humana de prender la máquina, digamos, o de comenzar esa máquina. Entonces, yo estoy de acuerdo en cuanto a que ya la máquina está produciendo valor de por sí sola, digamos, sola sin la intervención humana muchas veces. Y yo sí pienso que hay que pensar bien cómo se va a distribuir ese valor y qué parte de ese valor le corresponde a la persona y qué parte de ese valor le corresponde a la comunidad. Porque, por ejemplo, hoy por hoy, Facebook, digamos, sin sus usuarios no es nada, porque, digamos, lo que representa dinero en Facebook es que hayan usuarios en esa red social, porque lo que están haciendo es minar, digamos, la identidad o las preferencias y los gustos de las personas y vendiéndoselo a compañías, digamos. Entonces, la idea es que sin la comunidad Facebook no representa nada, pero Facebook no devuelve todo el valor que saca de esa comunidad. Y digamos, ellos justifican en que su aporte es la interconectividad y que la gente tiene interconectividad a través de Facebook y que la gente tiene interconectividad a través de Twitter, pero al final del día, digamos, los réditos de los capitales, digamos, se siguen quedando en pocas manos en estas plataformas. Entonces yo no estoy en contra de que eso sea así necesariamente, digamos, si es que demostramos que eso de alguna manera nos beneficia colectivamente y que este es el mejor sistema posible. Pero a mí me parece que de cierta manera, digamos, hay problemas cuando el valor se genera por toda la comunidad y claro, cada vez es más claro que no es tanto el valor del capital que se invirtió dentro de un sistema, sino cómo los usuarios interactúan con ese sistema que genera el valor dentro de ese sistema. Igual funciona con las máquinas, o sea, es decir, el valor se atribuye socialmente. Entonces, a mí me parece que ese es un cuestionamiento que tendría que existir dentro del derecho digital, que es algo que no existe por el momento porque seguimos pensando que el algoritmo, o sea, que la persona que desarrolló ese primer algoritmo base es la persona que es dueña de todo lo que produce ese algoritmo posteriormente. Por lo tanto, los derechos de las máquinas tendrían que pensarse en cómo esas máquinas están produciendo ese valor y de qué lado se está produciendo el valor. Entonces, yo sí pienso que es necesario, digamos, como volver un poco a Marx tal vez ahí y privilegiar el valor de uso por sobre el valor de cambio. Y para mí ahí, digamos, en ese momento es donde realmente hay una revolución tecnológica, porque la gente puede volver a participar, digamos, de esa generación del valor y puede haber como, digamos, una interacción virtuosa entre el comercio, entre la gente que está operando dentro de esos sistemas, dentro de esas redes, dentro de esos multiversos y, digamos, puede haber una serie digamos, interacciones. Y por eso es tan necesario, digamos, esta es la parte fundamental, que se repiense el contrato social, porque yo pienso que esta manera en la que hemos pensado toda la vida, digamos, el contrato social de Rousseau y de Locke y Hobbes, digamos, es esta idea de que tenemos unas reglas mínimas para no matarnos, pero debería haber un contrato social digital que lo planteen los usuarios y debería haber una democratización más grande de las redes. Por ejemplo, cuando prohibimos y baneamos gente de Twitter, es como que volvemos al medioevo, donde le estimábamos a estas personas que opinaban diferente, y aunque las opiniones, digamos, sean en contra, o sea, por ejemplo, yo soy una persona pro vacunas, y ahorita hay un científico al que le banearon en Twitter que es anti-vacunas, y este científico desarrolló las vacunas de RNA, digamos, y se volvió famoso este tema, digamos. A mí me parece que eso es como volver a ese momento en la hoguera, en el medioevo, donde le borramos a una persona del sistema social porque es una persona que opina diferente. Entonces, ¿qué tal que hacemos lo mismo con Galileo y nos atrasamos como 300 años en el desarrollo de la ciencia? Y si este científico, digamos, uno de los que inventó este tipo de vacunas, creo que es una opinión como necesaria y válida dentro de un sistema, aunque yo no comparta la opinión, y aunque me parezca anticientífica, y me parezca que puede producir un daño terrible, por ejemplo, frente al coronavirus, pero deberían haber unos derechos mínimos digitales, digamos, un pacto social digital, digamos, como yo lo llamo, que garantice mínimamente unos derechos básicos de existencia, de que no te pueden borrar del sistema, de que la manera en la que te meten a la cárcel tiene que estar bien justificada. Nunca hay una motivación, digamos, de las decisiones por parte de Twitter, de Facebook, y se vuelven jueces y parte en muchos de los sistemas. Entonces, para mí, el problema está en la falta de, digamos, de exigibilidad de derechos más fundamentales y básicos en los sistemas de redes sociales, digamos. Ese es como el concepto al que quería llegar, ¿no? Entramos a una situación extremadamente compleja y quisiera aquí
llevarte por otros caminos, pero que me parece que les va a gustar y a Lucho también, ¿no? Y es este tema de las sociedades tribales. Cuando una civilización cambia, ¿no? Digamos, de feudal a la burguesía, de la burguesía al capitalismo, la ciudad de la información, la ciudad de la información, la ciudad de los datos, cuando hay estas grandes transformaciones, ¿no? También hay civilizaciones que no alcanzan a ingresar a estos nuevos procesos y digamos que padecen ciertas involuciones, ¿verdad? Es decir, entran en una crisis, entonces vuelven a espacios conservadores para poder sobrevivir. Y esto ha sido un poco la historia humana, ¿verdad? Entonces ahí vemos el Islam y todas estas cosas, porque o los talibanes, que finalmente son grupos que no han logrado participar del progreso humano, cualquiera que se llame este progreso. Hasta ahí no vamos a discutir. Pero este cambio es tan brutal, lo que señalas es tan brutal, tan grosero, por decirlo de alguna manera, que como dice Harari, no está devolviéndonos a las sociedades tribales, ¿no? Es decir, los populismos ya no tratan de controlar el Estado, de tener la gran Argentina, el gran Ecuador, sino de destruirlo, ¿verdad? Porque al destruir pueden tener algún control que no lo pueden hacer vía tecnologías, porque tienes una transnacional encima, porque tienes grandes sistemas científicos, etcétera. Así que nos vamos a la tribu. Y por eso quizá tenemos este sistema tribal en la asamblea, este nivel de corrupción aquí, porque es la única manera de controlar lo material cuando el mundo se vuelve digital. Me gustaría tu criterio en este contexto, porque finalmente en el medio están los derechos que rigen a estas transformaciones de estos grupos que de alguna manera no participan, pero que deberían. Claro, yo estoy 100% de acuerdo en esto y yo creo que también es parte de cómo nos han quitado identidad, digamos. Pienso que, pienso que es importante entender también que vivimos digamos, momento postmoderno, digamos, y tal vez aquí yo sí quisiera traer a colación un par de cosas filosóficas que tal vez no entran perfectamente dentro de este programa, pero hay un filósofo que se llama Zygmunt Bauman que habla de este tema de las sociedades líquidas y él plantea que cada vez más las sociedades son más líquidas porque tenemos menos formas definidas y estables de identidad y adaptamos nuestra identidad según el lugar donde nos encontramos, según los lugares donde estamos, digamos. Eso quiere decir que no hay identidades estables, sino identidades dinámicas y variables, lo cual no es tan malo para sociedades mestizas como las nuestras, digamos, que hemos estado en constante, digamos, cuestionamiento de esa identidad, pero sí es malo en cuanto a la cohesión grupal y en cuanto a, digamos, la adherencia que hay del individuo hacia el grupo social, digamos. Y el otro tema, digamos, importante es traer a colación el antiedipo de Deleuze y Guattari, que pienso que es importante traer, digamos, ahorita, porque lo que plantea el antiedipo es que hay una esquizofrenia en el capitalismo tardío. Y esa idea de la esquizofrenia es que las personalidades, digamos, se multiplican y uno puede caber dentro de múltiples personalidades. Pues, por ejemplo, ahorita puedo estar hablando de derecho constitucional digital, que es una identidad constitucional, digamos, estable, digamos, y el día de mañana puedo estar en el concierto de Bad Bunny, escuchando Bad Bunny, diciendo, digamos, esta es mi otra identidad totalmente esquizofrénica, opuesta a lo que normalmente debería ser un académico, digamos. Yo pienso que esto tiene muchas virtudes porque permite que conectemos de diferentes maneras con más personas, pero también hay que estar conscientes que, digamos, esta esquizofrenia del capitalismo tardío nos hace consumidores múltiples de múltiples plataformas y hace que todo se vuelva hiperlíquido, digamos. Esa es la concepción que yo tengo, por lo menos, de la sociedad digital y de cómo opera la sociedad digital, digamos. Esa es como la manera en la que yo he logrado como explicarme un poco todo este caos, digamos. Pero a lo que sí quiero llegar, digamos, es a que esa falta de la cohesión, digamos, hace que la gente justamente quede en entornos más aislados, digamos, y que muchas veces se retrotraiga de entrar a Internet. Por ejemplo, pensamos en todas las personas mayores de tercera edad, por ejemplo, en mi casa, mi mamá y mi abuela, por ejemplo, son personas que no interactúan mucho dentro de estos sistemas digitales y quedan por fuera y excluidas de todos estos derechos digitales. Y no saben cómo ejercerlos y son como blancos claros para la estafa y quedan, digamos, separados de la tribu, digamos, en este sentido. Y en esto, digamos, específico, sí quisiera explicar que es grave esta idea, digamos, de que esta gente quede separada, porque no son aislamientos voluntarios, sino que quedan aislados porque la sociedad ha evolucionado a un sistema tan brutal, digamos, que quedan aislados
por la falta, digamos, de cohesión social para enseñarles cómo operan esos sistemas, porque vemos ejemplos de otros abuelos que, por ejemplo, son gamers y que operan perfectamente dentro de ciertos círculos digitales. Entonces, en ese sentido, vemos que hay partes de la sociedad que han quedado aisladas, como bien dices, y que quedan, digamos, en un punto de involución, que yo no estoy de acuerdo con ese concepto, pero pienso que simplemente son distintos. Y también la pregunta es, ¿cómo tratas de estas poblaciones que no tienen, digamos, el mismo acceso y los mismos derechos? Y yo creo que el símil más real, digamos, es de esta idea de las poblaciones indígenas no contactadas y las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. Aquí en Ecuador no existen, o sea, bueno, yo no conozco poblaciones indígenas no contactadas, sé que los Guaorani y los Toramenane se encuentran en aislamiento voluntario. Y en ese sentido, digamos, saber si realmente el aislamiento de Internet es voluntario y el aislamiento, digamos, de toda esta sociedad digital sea realmente voluntario, o si estas personas han quedado en aislamiento y, digamos, en este momento tribal anterior a todas las tecnologías modernas y el desarrollo tecnológico, porque realmente la sociedad avanzó a pasos agigantados y los dejó atrás. Y ahí, digamos, se hace patente esta idea, por ejemplo, de Ted Kaczynski, que era una bomber de Estados Unidos que escribe un manifiesto súper interesante, de que si realmente lo que tenemos que hacer es desacelerar la tecnología porque no sabemos el impacto que va a tener, digamos, o sea, porque, por ejemplo, a él lo que le espantaba es que los pájaros comenzaban a replicar eh, el sonido que hacían los autos y las alarmas de los autos y perdían su canto propio. Entonces, la idea es, si es que el aceleracionismo tecnológico al que hemos entrado nos desnaturaliza como sociedades y hace que perdamos, digamos, nuestras habilidades innatas y la naturaleza y los derechos básicos que tenemos. Y la pregunta sería como si el desaceleramiento de esa tecnología, porque el avance tecnológico, digamos, es inevitable, pero el desaceleramiento es posible para poder ir regulando de mejor manera y saber las consecuencias que tiene ese avance tecnológico. Y por otro lado, digamos, están los aceleracionistas, que lo que dicen es que a más tecnología hay mejores recursos para todos y una mejor distribución de recursos para todos y hay más producción y, por tanto, digamos, es esa tesis, digamos, del capitalismo perfecto, que todos vamos a encontrar nuestras necesidades satisfechas, aunque unos en mayor medida que otros. Y yo todavía no tengo una posición clara sobre esto, pero esas son, digamos, las grandes corrientes filosóficas que hay sobre esto. Y pienso que lo que se necesita es una reflexión acerca de cuáles son los peligros de la tecnología, digamos. Totalmente, eso es fundamental. Um, de hecho, a ver, Mihaly, este autor sobre creatividad, habla de los memes, es decir, de la capacidad de herencia cultural de una generación a otra. Y el cambio tecnológico no permite que esa herencia cultural se transmita en el tiempo que requiere la cultura, ¿verdad? Y eso es realmente un problema práctico, un problema real, no filosófico. Así necesitamos tiempo para procesar esto. Y si no tenemos el tiempo, necesitamos reunirnos pronto y hacerlo pronto. Por eso me parece penoso el tener los líderes que tenemos, porque mientras están preocupados en el presente, el futuro va a ser mucho peor que este presente, del cual nos quejamos por lo doloroso que está. Así que muy, muy de acuerdo. No sé si tienes algo que añadir, Lucho, para irnos al siguiente segmento. Un comentario muy breve, justamente pues Elon Musk últimamente ha emitido algunas declaraciones bastante polémicas sobre cómo no tenemos que tener un derecho proactivo sobre la inteligencia artificial, porque si no nos va a comer. No podemos ser reactivos porque será muy tarde. Muy interesante su postura, pero yo tengo una postura más polémica al respecto. Gonzalo ya me ha escuchado, y es que bajo ningún parámetro en unos años de acá nosotros podremos competir definitivamente con inteligencia artificial. Entonces, que la única forma de sobrevivir como raza humana va a ser incorporarla a nuestro cuerpo. Y seríamos superiores a las máquinas por cuanto, además de la biotecnología, además de nuestras facultades humanas, como las artes finas, el raciocinio, el sentido común, tendríamos también todo ese potencial que tienen las máquinas. ¿Qué opinas tú? Yo sé que mucha gente me critica, dice, no, estamos desnaturalizando lo que es un humano, pero yo al menos creo que es la única forma de supervivencia que tendrá la raza humana. Disculpa ser tan fatalista. ¿Qué opinas tú, Juan Diego? Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas como concretas. Una es, se va a haber una serie de problemas porque o sea, van a ser un montón de prótesis digitales, digamos, de cómo, digamos, operan estas con el cuerpo humano.
y, digamos, eso va a requerir una serie de aprobaciones, una serie de cosas, y también va a tener que haber como una suerte de ley de trasplantes de prótesis cyborg o algo así, y digamos, va a tener que regularse esto de alguna manera. Yo pienso que sí es inevitable que esto pase porque las capacidades de las máquinas exceden a las capacidades de los humanos en muchos de los aspectos, y solo en el reemplazo de lo laboral, digamos, de los lugares de trabajo, dicen que casi que el 60% de los plazos de trabajo son reemplazables fácilmente por máquinas, y que en los próximos 50 años, digamos, ese 60% de ley va a pasar, y que hasta el 80% en el plazo de 70 años. Entonces, 20 años más o sea, digamos que antes, va a estar el 80% de la fuerza laboral reemplazada. Mi trabajo como abogado, por ejemplo, ya lo puede hacer mejor una máquina que en 10 segundos puede obtener, digamos, un mejor resultado que el que yo puedo elaborar. Incluso sabiendo mucho, incluso siendo como muy técnico, muy específico en una rama, la máquina va a poder hacer mejor el trabajo que yo. Entonces sí pienso que, digamos, se van a incorporar todos estos sistemas y va a haber una suerte de justicia digital diferente a la que tenemos ahorita. Pero lo que pienso respecto de cómo debería operar este tema de los cyborgs es también hasta qué punto de la modificación la vida deja de ser vida. Porque qué tal que, por ejemplo, hoy por hoy, ya existe, digamos, gente que vive a partir de un marcapasos todos los días y que vive, digamos, ya con sistemas mecánicos implantados dentro del cuerpo. Sin embargo, la voluntad sigue siendo propia. Pero ahí la pregunta es, ¿hasta qué punto esa voluntad es propia? Porque también se ha demostrado, digamos, en trasplantes de corazón abierto, que la persona que adquiere el nuevo corazón obtiene ciertas memorias de la persona, de la otra persona. Entonces hay una parte de esa voluntad, digamos, que ya no es enteramente Juan Diego o enteramente Lucho o enteramente Gonzalo, sino que hay una parte que ya tiene, digamos, una voluntad de alguien más que puede ser X, Y o Z persona. Y aquí yo sí pienso que es importante, digamos, la racionalización de hasta qué punto se considera que una voluntad es humana y hasta qué punto se considera que esa voluntad es robot. Y justamente en este nuevo, digamos, esquema jurídico que debería existir para las máquinas, lo que yo sí sostengo es que debería haber también un sistema jurídico para los cyborgs, porque debería haber una determinación de hasta dónde puede alguien considerarse un humano y recibir las prestaciones que tiene un humano y hasta dónde no. Y, por ejemplo, una de las ideas que se plantean respecto de esto, porque mucha gente también se va a quedar sin trabajo, ¿no? Eso es lo otro que está pasando con las máquinas. Y la pregunta es si no deberíamos establecer una renta básica universal que garantice un mínimo digno para que la gente pueda acceder, digamos, a los servicios más básicos y fundamentales, y que el resto de cosas sí sean extras, digamos, o sea, como que si quieres, digamos, tener un Ferrari en tu casa, que, ok, trabajes, pero la lógica, digamos, más básica debería ser que las garantías mínimas y necesarias deberían estar cubiertas. Y sí pienso que debería ser la persona la que decida esas garantías, y por eso yo sí soy, digamos, un promotor de la idea de la renta básica universal, porque va a permitir que la gente con dignidad pueda optar por cosas que en serio necesita, y no que el Estado vaya y le diga, tú necesitas esto, esto y esto, y las prestaciones de esta y esta manera. Entonces, eso sí pienso que, digamos, es positivo, pero, digamos, esto es muy soñador y como ilusional, porque en la realidad lo que va a terminar pasando es que las condiciones se van a seguir precarizando y la gente va a tener que seguirse precarizando más aún, y, digamos, mantener el cuerpo intacto sin piezas de cyborg, yo creo que va a ser, digamos, como un privilegio de las élites, porque la gente que no va a tener la necesidad de volverse cyborg para volverse más productiva es la gente que ya ha acumulado suficiente capital en su vida y puede disfrutar de ese capital. Entonces, para mí, digamos, sí se torna en un sistema donde la gente que tiene la necesidad de perder partes de su cuerpo para volverse más eficiente va a hacerlo. Y la gente que no tiene una necesidad, o sea, como per se, lo que va a hacer es prótesis temporales, por ejemplo, como enhancement en los ojos, o va a mejorar, digamos, la visión, o va a mejorar, digamos, cosas temporalmente, pero no me parece que se vayan a hacer modificaciones perpetuas. Entonces, esa parte también es interesante porque va a haber una inequidad en, digamos, el derecho que tengo de conservar mi cuerpo tal cual es. Porque, digamos, también creo que lo que te va a terminar pasando es que los análisis, digamos, gerenciales van a decir, si a esta persona tú le reemplazas el pie, esa persona se va a volver 10 veces más eficiente porque cojea todos los días y ahí pierdes tanta cantidad de segundos, entonces se va a medir en tiempo. Entonces, si uno piensa en estas cosas, digamos, la posibilidad de conservar tu trabajo va a estar también en la disposición que tienes de reemplazar tus partes del cuerpo por partes que te hagan más eficiente. Y eso va a salir de un análisis técnico de la computadora. Y te va a decir, no, esto es un análisis técnico y no tiene nada que ver con una discriminación ni nada que ver con que seas humano. Como la Como vacuna hoy se del COVID, justifican como la muchas vacuna cosas. del COVID más o menos. Justo. Exactamente. Bueno, 100%. vamos al tercer segmento, Gonzalo.
Perfecto. Bueno, sí quiero decir que a este paso la única sociedad líquida posible va a ser la de los borrachitos, ¿no? Porque no vamos a tener nada. Bien, vamos a la siguiente sección. Tecnomúsica y tecnocine, un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine. Y esta vez mi querido Lucho preparó este segmento, así que cuéntanos por qué elegiste esa canción. Además es un grupo que me fascina. Cuenta, cuenta. Bueno, es Kraftwerk, por supuesto, uno de los grupos pioneros, pues esa adaptación de la música electroacústica al pop. Y muy interesante, We Are the Robots, sobre todo porque estamos hablando de derechos humanos y tenemos ya pues robots que tienen derechos, por supuesto, humanos, pero no sabemos si son humanos. Está muy confuso todo esto, como ya hablamos con Juan Diego. Pero bueno, qué mejor tema justamente de que los mismos robots digan nosotros somos los robots y necesitamos derechos. No me refiero a que deben tener derechos humanos, deberían tener, como dice Juan Diego, muy acertadamente en mi criterio, ¿sí? Derechos de robots. Adelante, por favor. Me encanta lo que dice para nuestra audiencia en la suscripción del canal donde está esta canción. Dice Universo Fani, ciencia, espiritualismo y ufología, para que vean cómo se mezclan estos temas con eso. Genial. Vamos. Bien, y regresamos. Me encanta a los años que le escucho a este grupo. Es impresionante lo actual que es la música, ¿no? Este grupo es de qué fecha, Lucho. Finales de los 60 empezó. Finales de los 60 tuvo su mayor apogeo, diría en los 70, pero hasta ahora todavía está ahí, pues Kraftwerk es uno de los grandes clásicos, ¿no? Bien, y en este contexto, volvamos un poco brevemente a este tema de los metaversos, que también me preocupa para no dejar ese tema ahí cortado, Juan Diego. Y es que me preocupa a mí fundamentalmente el tema de las nuevas generaciones para que no están preparadas de esto. Las generaciones actuales ya se mueven mucho mejor que los adultos en el tema de Facebook y redes sociales, con todos los problemas que tienen, ¿no? Claro, hay una crisis, especialmente en la adolescencia, pero una vez que entras a la universidad, ya manejan mejor las cosas. Digamos que ese es el espacio crítico de acuerdo a la investigación que se ha efectuado, ¿no? Sin embargo, en el contexto también de los robots que han planteado y todo esto, el tema de la conciencia, el suponer que hay un yo individual que existe, que toma decisiones, es muy crítico en este momento. Es decir, hay una conciencia que finalmente está marcada por lo social y por lo tanto por los medios y las redes. Es decir, las decisiones que yo tomo ya han sido prefabricadas en toda una serie de cánones cerebrales. Te veo a sentir con la cabeza, Juan Diego, sabes a lo que me refiero. Entonces, pensar que los jóvenes que van a entrar al metaverso de colegios, de universidad, van a entrar y que son responsables de todo esto, también es muy complicado. Deberíamos pensar en cómo proteger esos derechos, porque la idea de las conciencias individuales quizás es la forma perfecta de desproteger a la gente, ¿no? Porque finalmente le dices, tú lo hiciste voluntariamente, o sea, es tu culpa. Nadie te obligó, pero es que si soy ignorante de esto y hago clic, ¿no? Y nadie me protege, ¿qué opinas? Sí, a ver, yo ahí tengo algunas opiniones respecto a esto. Yo pienso que el tema del determinismo es básico. Yo sí pienso que cada vez más el determinismo tecnológico es clarísimo, digamos. O sea, uno ve, por ejemplo, cómo nos mapean en el Big Data y cómo mapean a las personas, digamos, sin identidad necesariamente, pero mapean tus gustos y, digamos, lo que haces. Y, por ejemplo, ya puedes llevar las elecciones de un país a partir de los gustos de las personas, de 10 likes, 10 puntos de información en Facebook, digamos. Te dicen si esa persona va a votar a favor o en contra de un cierto candidato y quiénes son los indecisos, y en base a eso tú sabes a qué audiencia, digamos, targetear tu propaganda para convencerles de que voten por el candidato X, Y o Z.
Entonces se vuelve también un tema de quién puede pagar estos sistemas, como Cambridge Analytica, por ejemplo, específicamente en el ejemplo, o quién puede pagar por, digamos, sistemas para averiguar quién es su consumidor ideal o cosas de ese estilo. Y también, por ejemplo, los polígrafos han evolucionado. Entonces, por ejemplo, yo creo que poco a poco la gente va a poder saber si alguien está mintiendo o no con gafas de inteligencia artificial y viendo básicamente esto. Ya existe esta tecnología, digamos, pero la gente se tiene que poner voluntariamente las gafas y las gafas ven en tu retina ocular y ven el movimiento de la retina para ver si estás mintiendo o no. Entonces, para mí, estas cosas de tampoco poder, digamos, guardar secretos o guardar información y que te hagan preguntas y tú tengas que responder y en base a tu retina ocular determinar si estás mintiendo o no, ya también es una vulneración a esa privacidad e intimidad básica que tiene toda persona. Porque, por ejemplo, hay cosas sobre las que no necesariamente voy a mentir porque soy una mala persona. Todas las personas mienten, solo en mayor o menor grado, pero a veces es para No va a proteger cosas competir más mucho. importantes. Justo, o sea, por ejemplo, si entra un ladrón a mi casa y me dice, y tengo 3 hijas, y digamos, me dice como, ¿dónde están tus hijas para matarles? Yo le voy a decir probablemente que mis hijas no están mintiéndole, pero el objetivo, digamos, del consecuencialismo ético es perseguir, proteger un bien mayor. Entonces, en ese punto, digamos, pienso que es importante pensar en todos estos derechos, digamos, y cómo nos vamos a proteger respecto eh, de el avance tecnológico, digamos, y de este determinismo que nos determine la voluntad hasta el punto de decirnos qué carrera vamos a estudiar o cómo vamos a hacer. O sea, esos grandes miedos que tenía la gente, por ejemplo, con la URSS, de que en la Unión Soviética te determinen qué carrera ibas a estudiar, ya está pasando porque básicamente el mercado te guía hacia lo que tienes que estudiar y el mercado está decidiendo básicamente cómo tienes que estudiar y por qué tienes que estudiar y hacia dónde tienes que estudiar. Entonces, las cosas en las que la gente, digamos, desea son deseos de máquinas. O sea, esto es justo lo que dice Deleuze y Guattari en el libro del Antidipo. O sea, lo que ellos dicen es que el deseo se ha intercambiado, digamos, por órganos funcionales y órganos deseantes, digamos, y se llama como el cuerpo sin órganos, porque cada parte del cuerpo es una máquina que tiene propios deseos, digamos. Entonces, digamos, esa parte, digamos, es interesante porque lo que establece es que esas diferentes identidades que tienes adentro tienen diferentes deseos simultáneos que tienen que ser satisfechos, lo que permite que el mercado sea infinito y crezca, digamos, porque esa es la lógica, digamos, del consumo moderno. Entonces yo pienso que también parte de eso, digamos, es cómo proteger que las personas puedan tomar decisiones por sí mismas y que estén suficientemente informadas para que no caigan dentro de este determinismo digital, que a mí eso me parece muy complejo y no lograble. Entonces, lo mínimo que me parece justo, digamos, para poder competir, digamos, en igualdad de condiciones con el determinismo tecnológico, digamos, es que el momento en que yo decida otra cosa, haya por lo menos una red que me salvaguarde. O sea, por ejemplo, si es que yo me doy cuenta a mis 35 años que todo lo que he hecho ha sido determinado por la máquina, poder tomar decisiones desde ese momento en adelante para cambiar mi vida a la manera en la que yo la concibo que quiero que sea. Entonces, esa parte, digamos, se garantiza con el acceso a las necesidades más básicas, que es lo que yo decía del salario básico universal. Pero no veo una manera, digamos, real de prevenir que haya este determinismo ideológico, o sea, este determinismo, digamos, tecnológico, que al final termina siendo ideológico en la manera en la que construye esas ideas, digamos. Bueno, ya vamos finalizando, sin embargo, me gustaría comentar lo que tú dices porque me parece vital esto, y es de esta idea de que una de las maneras que se está discutiendo de cómo enfrentar este determinismo tecnológico además es el determinismo de la historia humana, ¿verdad? Siempre hay un determinismo en algún lado, si no es de la teoría de la tecnología, etcétera. Es la diversidad humana. Es de la diversidad humana donde podemos ampliar el rango de nuestras decisiones, ¿no? Mientras que si nos quedamos en una sola actividad, en una sola preferencia, pasa lo que tú dices. Así que creo que ahí eso además es una lucha contra el populismo que trata de dividirnos en franjas, ¿no? Franjas de dos colores, ¿no? Blanco o negro. En estas discusiones donde cada cual tiene su postura y conversamos y discutimos, es difícil. Difícil, tengo que escucharte y hacer este esfuerzo por valorar lo que tú dices, si no, no hay entrevista. Yo les quiero agradecer mucho por el espacio igual y más bien como, sí, lo que yo pienso es que tendríamos que pactar, digamos, un derecho básico y me parece correcto lo que dices. O sea, si hay diversidad de opiniones, por lo menos eso nos garantiza, digamos, una diferencia. Pero también el tema es el algoritmo, perdón, solo quería comentar una última cosa y es que
tenemos como cámaras de eco en las redes sociales que nos repiten las mismas cosas que nosotros estamos acostumbrados a pensar, digamos. Entonces, el algoritmo ya nos identifica y nos repite las mismas cosas para que nos convenzamos de las propias ideas, digamos. Entonces, para mí, lo que habría que evitar, digamos, es que el algoritmo genere cámaras de eco, porque la gente también se vuelve hipersensible y se ofende fácilmente porque no está expuesta a ideas diferentes, ideas disidentes con lo que uno piensa. Eso nomás. Muchas gracias. Listo, y con esto hemos finalizado. Muchas gracias, Juan Diego. Lucho, querido, despídase. Bueno, agradecer a Juan Diego, gracias por compartir tus opiniones y tus conocimientos en este espacio. Para eso es este espacio, queridos amigos, queridos escuchas. Muchísimas gracias. Seguiremos la próxima semana con un nuevo programa de los observadores. Y adelante, pues, mucho ojo con todo lo que hemos hablado acá, muy importante, cómo podemos aplicar el derecho constitucional en espacios transnacionales, en tecnologías emergentes, con robots y avatares. Muchas gracias, Juan Diego, gracias, Gonzalo, gracias, Karina. Hasta la próxima semana. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad.